En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Ya está haciendo trámite en el Congreso de la República la polémica reforma tributaria estructural y uno de los temas que más ampolla ha levantado ha sido el fuerte incremento al impuesto de las bebidas azucaradas, que no solamente va a constituir una fuente de ingreso para el gobierno, sino también que busca apaciguar los problemas de salud generados por la obesidad como la diabetes, que principalmente se están presentando en la población juvenil. Pero diferentes sectores económicos ya han comenzado a reaccionar. Este será el debate que tendremos esta noche en Veredicto. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y comenzamos a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos a Veredicto, gracias por continuar con nosotros. Nuestro debate de esta noche es: ¿buena la idea de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas? Entremos de inmediato en materia y veamos algunos argumentos de este debate. La OMS atribuye en el último tiempo un promedio de 184.000 muertes al año relacionadas de alguna manera con el consumo de bebidas azucaradas. Las cifras impactan, pues 133.000 son por diabetes, 45.000 por enfermedades cardiovasculares y 6.000 más por cáncer. Y es que tan solo una gaseosa en lata puede contener más azúcar que la que consume una persona en un país del tercer mundo en un día. Y si a esto se le suman otros problemas gastrointestinales y de obesidad que congestionan los sistemas de salud del mundo, se entiende que en nuestro país el proyecto de reforma tributaria busque gravar con 300 pesos por cada litro a gaseosas, maltas, tés, cafés, bebidas a base de fruta, refrescos, néctares, bebidas energizantes y aguas endulzadas. El problema es que esta imposición pondría en aprietos a una larga cadena de producción que incluye cultivadores, generadores de materias primas, empresarios, transportadores y tenderos, quienes verían afectados sus márgenes de ganancia al preverse un descenso en el consumo de una de las gamas de productos con más salida en el mercado. Ese será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. ¿Debe aumentarse el impuesto a las bebidas azucaradas? Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí dos casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para emitir su voto. Recuerden, también recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Así que de inmediato vamos a presentarles a los protagonistas de esta noche. Ya están listos en la Fiscalía. Nos acompaña esta noche el doctor Juan Esteban Orrego. Él es director ejecutivo de FENALCO Bogotá, administrador de empresas de la Universidad de AFIT y es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a defender los gremios. Doctor Orrego, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos. Y nos acompaña esta noche en la defensa la doctora Esperanza Cerón, médica cirujana con varias especializaciones, entre las que resaltamos la de diseño y gestión política y programas sociales. Muy buenas noches, doctora Cerón. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestro veredicto de hoy, nuestro debate. Doctor Orrego puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer y esta será su cámara. Bueno, muy buenas noches. El tema puntual de las bebidas azucaradas, consideramos que cuando se habla de tributo especial, de una sobretasa o de un mayor impuesto, pues va a ser una medida regresiva, va a afectar a la mayoría de los tenderos del país y va a afectar a la población en general. Recordemos que estamos afectando puntualmente de manera especial a los estratos 1, 2 y 3, que son los que más consumo tienen de este tipo de alimentos. Las ventas de los tenderos están concentradas, muchas de ellas, en el tema de bebidas azucaradas. Entonces, esto va a llevar a la ruina a muchísimas familias que viven de las tiendas que son tenderos de barrios. Vemos, cuando comparamos con otros países, vemos cómo en México se perdieron más de 33.000 empleos. En Dinamarca, más de 5.000 países de este grado de desarrollo ocurrieron cosas como estas. Nosotros calculamos que lo que va a ocurrir en la ciudad de Bogotá y con Dinamarca puntualmente va a ser alrededor de 12.000 empleos perdidos. Y el trabajo que viene haciendo FENALCO puntualmente de formalización de tiendas se va a ver inmensamente afectado porque ha sido una lucha supremamente larga, ardua, buscando que ellos pues entren en la formalidad, y muchos de los empresarios grandes, de los proveedores, nos han venido ayudando en este tema, pero medidas como la que se está presentando en este momento va a generar una inmensa afectación en todos estos comerciantes pequeños.
Doctor Orrego, estando ahí de pie y antes de que comencemos con el interrogatorio a su testigo, le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta que la formula Diana Guarnizo, investigadora de la Organización de Justicia. Científicos reconocidos de talla mundial como Barry Popkins de la Universidad de Carolina del Norte y de tipo nacional como el profesor Luis Fernando Gómez de la Universidad Javeriana han publicado artículos señalando la relación que existe entre el consumo excesivo de bebidas azucaradas y la obesidad. Estos informes han sido replicados por muchos organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, incluso el mismo Ministerio de Salud. Sin embargo, la industria ha sostenido que existen estudios que desmienten dichas afirmaciones. Yo quisiera saber si podrían mencionar cuáles son esos estudios que respaldan que no existe dicha relación, dónde están publicados y sobre todo, quién los ha financiado. Este tipo de estudios puntuales de países como los que menciona de Carolina del Norte, pues yo no conozco cuál ha sido su fundamento, pero estoy seguro que está basado en lo que ocurre en ese país. El tema puntual de lo que ocurre en Colombia, pues es diferente. Encontramos que las personas que más consumen bebidas azucaradas, porque recordemos que las bebidas dietéticas o las que no tienen azúcar, que son las que más terminan consumiendo las clases altas usualmente, que trabajan más en temas de su figura, no van a estar con este tipo de gravamen, sino que estamos concentrados en las que son azucaradas, que como bien lo vengo mencionando, son estratos 1, 2 y 3. Ellos, a fuerza de bregas, logran atender sus necesidades alimenticias durante el día. El tema de los estudios que nosotros tenemos, o los que yo conozco, uno que dice el número de calorías que realmente se consumen por bebidas gaseosas durante el día, o lo que realmente se va a economizar por el impuesto que se va a dar, pues es algo que es realmente contundente, que es de público conocimiento y que nos va a permitir pues realmente entender que la diferencia que se está haciendo en países como Colombia, que tienen necesidades tan puntuales como las ya mencionadas, y países como Estados Unidos, que pues obviamente logra atender muy por encima las necesidades y donde probablemente el efecto que se tiene va a ser mucho mayor, pues es lo que nos termina nosotros arrojando una respuesta concreta y nos dice cuál es la realidad de los estudios que se tienen allá y los que se tienen acá. Muchísimas gracias, doctor Orrego. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su postura. Se trata de la doctora Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por el Partido Liberal, ingeniera industrial, especialista en gerencia en la calidad de servicios de salud y tiene además una maestría en desarrollo rural. Doctora Velázquez, muy buenas noches, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Comencemos entonces con el interrogatorio. Bueno, doctora Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y simplemente me gustaría conocer su concepto, usted que conoce las necesidades de los colombianos, que trabaja día a día con ellos respecto a esta medida que se quiere implantar. Bueno, lo primero que quiero mencionar es frente a la motivación que trae el proyecto de ley de reforma tributaria para colocar el impuesto. Y la motivación está directamente relacionada con disminuir la obesidad y las enfermedades conexas. En este orden de ideas, lo único que establece la exposición de motivos es que este impuesto estaría relacionado directamente en disminuir la obesidad. Y trae a colación un estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y evidentemente cuando reviso el estudio y el plan de acción que tiene la OMS del 2014 al 2019, dice que hay una pandemia de obesidad en el mundo. Claro, pero también dice la OMS, tenemos que empezar a reducir el consumo de contenido calóricos, especialmente en bebidas azucaradas, donde en muchos países más del 10% de su consumo diario tiene relación con las bebidas azucaradas. Adicional a ello, la misma OMS dice hábitos de vida saludable y deporte. Colombia es el segundo país más sedentario del mundo. Entonces, cuando uno mira, ¿qué pasa? ¿Cómo están los deportes? ¿Cómo están las actividades? Entonces, si mi hijo quiere practicar algún deporte, tengo que pagar. No hay actividades gratuitas para todo el mundo, no hay una relación directa entre los hábitos saludables de alimentación y la actividad física. No se está fomentando la actividad física y una alimentación saludable. Adicional, también establece los hábitos saludables desde la casa, desde el hogar. Le voy a hacer una pregunta, sí. y la interrumpo.
El doctor Orrego hacía mención a lo que había pasado en México, en Hungría, en Dinamarca, por ejemplo, donde han caído las ventas y ha afectado a los tenderos principalmente. Pero en otros países como Francia, por ejemplo, esto solo ocurrió en el primer año, y en el segundo año lo que sucedió fue que se incrementaron las ventas de las bebidas no azucaradas. ¿Hay posibilidades de que esto suceda? Claro, hay varios fenómenos. Primero, en Dinamarca, ¿desde cuándo se implementó el impuesto? En 1930 se implementó el impuesto a las bebidas azucaradas en Dinamarca. Y en el año 2014 deciden quitar el impuesto. ¿Por qué deciden quitar el impuesto? Porque la razonabilidad frente a la obesidad que traía el impuesto no se cumplió. La obesidad siguió incrementándose. La otra motivación era la disminución en la diabetes. Tampoco. Entonces Dinamarca, al contrario que aumentó en Dinamarca el contrabando, la disminución en el recaudo del IVA de las bebidas azucaradas y la disminución en la industria interna y en la empleabilidad. Entonces, lo que sí puede afectar aquí es la venta, una industria nacional. Y yo quiero hacer notar la industria nacional. ¿Por qué? Porque en el parágrafo 1 del artículo 196 que establece el impuesto de las bebidas azucaradas, dice, no se considera azúcar añadido los edulcorantes sin aporte calórico. ¿Quién produce los edulcorantes sin aporte calórico? Unas multinacionales que importan el producto. Entonces yo, que defiendo los intereses de los colombianos, de la industria nacional, de los más de 550.000 tenderos, de los más de 150.000 empleos entre directos e indirectos que genera la industria azucarera, que no solamente es el tema de la bebida, porque, ojo, aquí está incluido el sector de transporte, el caucho, el vidrio, la producción de caña. Aquí no estamos hablando de un producto terminado, estamos hablando de una gran cadena de valor para poder tener este producto terminado. Entonces, cuando uno empieza a mirar y dice, solamente los azúcares añadidos edulcorantes sin aporte calórico, multinacionales, vamos a privilegiar a las multinacionales, a la industria nacional, pero además sin generar hábitos de vida saludable. Y entonces aquí viene una siguiente reflexión. Ley 1355 de 1999. ¿Qué dice esta ley? Es la ley contra la obesidad. Y dice la ley, la obesidad es multicausal. No la genera un solo producto ni solamente una razón. Son muchos factores. Así como la diabetes, y ahora nos lo irá a contar la doctora Esperanza. La diabetes tipo 1 es genética, pero la tipo 2, claro, tiene algunas consideraciones genéticas, pero también tiene que ver con los hábitos, y los hábitos no solamente de consumo de azúcares, sino los hábitos de consumo de alimentos saludables, frutas, verduras, etc. Y además, actividad física. ¿Han cambiado los hábitos en el mundo? Por supuesto que sí. ¿Por qué han cambiado los hábitos? Porque hoy hay más sedentarismo, por ejemplo, en los niños. 2 horas o 2 a 3 horas se gastan los niños en sus maquinitas, en el computador, y no hacen deporte. Cambiaron las actividades. Lo que tenemos es que recuperar los hábitos. Por tiempo ya la debo interrumpir, ya no tenemos posibilidades para más interrogatorio, pero cuando regresemos de la siguiente pausa comercial, escucharemos el contrainterrogatorio que tiene preparado para usted la doctora Esperanza Cerón. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto y llegó el momento para que la doctora Cerón contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Adelante. Bueno, doctora Olga Lucía, quisiera preguntarle, la encuesta nacional de salud y nutrición del 2010 nos dice, por un lado, que el 51,2% de la población en Colombia se encuentra en condiciones de obesidad y sobrepeso, pero al mismo tiempo que el 47% de la población colombiana se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria. Esos son datos oficiales del país también. Frente a eso, yo quisiera preguntarle cuál es su opinión con relación a que frente a esa situación que involucra a casi 24 millones de colombianos, ¿qué opina usted de que defendamos como desayuno saludable el que nuestros ciudadanos y ciudadanas desayunen con una gaseosa y pan? Yo aquí no estoy defendiendo el desayuno con una gaseosa y pan. Aquí yo estoy defendiendo
que un impuesto que no va a generar de manera directa el impacto de una motivación alrededor de la obesidad no es técnicamente correcto. Y estoy defendiendo la industria nacional, donde evidentemente el país tiene hábitos inadecuados, porque así como es inadecuada la obesidad, pues evidentemente es inadecuada la malnutrición. Y eso no quiere decir que no tengamos producción agrícola, que no tengamos alimentación en el país para garantizar una seguridad alimentaria nacional. Lo que no tenemos es hábitos saludables. ¿A quién le corresponde generar hábitos saludables? A las familias, al Estado. De hecho, hay una ley que establece la necesidad de generar estos hábitos saludables. ¿Qué le corresponde al Ministerio de Salud como rector de la política pública de salud del país? Generar hábitos saludables en los colombianos. ¿Hemos perdido esa carrera? Pues tenemos que recuperarla y tenemos que empezar por la lactancia materna. Doctora, es que la industria está defendiendo, poniendo como uno de los argumentos fuertes que vamos a perjudicar a los más pobres porque los más pobres son los que consumen bebidas gaseosas, que son productos que la propia industria ha propuesto autorregularse porque reconocen que es dañino y porque hay una evidencia científica. Éticamente podemos que nuestro discurso fundamental para defender una postura sea defender que los más pobres sigan consumiendo lo peor. Los más pobres deberían tener una alimentación adecuada como todas las personas del país. Es que aquí eso es lo que nos tiene de verdad muy mal dentro del país, las grandes brechas de inequidad que tenemos. Eso significa que la población necesita mayor protección del Estado, generando hábitos y seguridad alimentaria, donde el Estado tiene una enorme responsabilidad, pero también los padres de familia, las familias y los individuos, porque necesitamos no solamente garantizar la seguridad alimentaria, que está incluida dentro de los hábitos que debemos tener. Aquí no solamente se trata de defender una industria o de defender un producto, no, aquí lo que necesitamos y yo estoy defendiendo es que exista una verdadera política pública contra la obesidad. Y para eso existe una ley y para eso necesitamos reglamentarla y para eso necesitamos hablar claro frente a las necesidades que tiene el país. Muchísimas gracias. A ambas, muchas gracias. Esto ha sido todo por parte del segmento de la Fiscalía. Nosotros regresamos después de la siguiente pausa comercial para escuchar los argumentos que nos trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto tras escuchar los argumentos de la Fiscalía. Veamos los de la defensa esta noche. Doctora Cerón, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos. Gracias. Bueno, quisiera ir al grano y empezar por las últimas palabras de la testigo, la doctora Velázquez, porque justamente la Organización Mundial de la Salud recomienda específicamente, textualmente, que una de las medidas frente a un tema que por supuesto es complejo sea poner un impuesto que no esté por debajo del 20% a fin de que tenga un verdadero impacto en salud, es decir, que desestimule el consumo de este tipo de bebidas. ¿Por qué lo hace? Porque hay una evidencia científica recogida a lo largo de todo el mundo que no solamente ha sido publicada en otros países en el mundo, que la OMS recoge, sino que la Universidad Javeriana, por ejemplo, la Universidad de Antioquia acaban de sacar publicaciones sobre la base de estudios en Colombia, como los que acabo de mencionar de la ENSIN 2010. Es decir, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda como una medida más costo efectiva. ¿Qué significa más costo efectiva? Que es la medida más rápida. Llevamos muchos años diciéndole a la gente que coma frutas y verduras, sin embargo no logramos que esto suceda. Y esto es por varias razones, porque efectivamente este no es un problema personal de que la gente toma una decisión de consumir o no. Este es un problema en el que está involucrada sin duda la industria, que todos los días esas 3 horas que menciona la doctora, más bombardeo en la calle, etcétera, te dice que consumir este tipo de bebidas trae vitaminas, trae minerales y además en las bebidas el azúcar líquido tiene un efecto francamente adictivo, estudiado, comprobado,
que a eso se le añade que pues lógicamente genera una dependencia. ¿Y cuál es lo más grave de esto? Lo más grave de esto es que estamos perjudicando sobre todo generacionalmente a niños y niñas que en el 2010 teníamos el 17% de obesidad y sobrepeso, alto consumo de bebidas azucaradas. Cualquiera que nos esté escuchando ha visto en la calle que la gente no solamente en los estratos más pobres, sino 3, 4 inclusive, ustedes ven cómo a los niños les están reemplazando la leche por teteros de bebidas azucaradas, cuando existe evidencia científica del daño que esto produce. Yo invito a que la gente mire el rótulo de un jugo de cajita X, cualquiera. Declaran un porcentaje de 5 o 6% de fruta, pero cuando usted lee con una lupa el contenido del reporte nutricional, dice sabor idéntico al natural. O sea, ni siquiera le estamos dando fruta de verdad a nuestros niños, sino un alto contenido de bebidas azucaradas. Entonces, aquí hay un tema ético fundamental alrededor del cual el país tiene que ponerse, porque se trata de una política pública. Poner el impuesto en una política pública que no se inventó la reforma tributaria. Está desde hace tiempo en el Plan Decenal de Salud Pública 2010-2021. El país adquirió un compromiso regional y nuestro ministro suscribió hace rato un plan regional para la prevención de la obesidad en niños y adolescentes. Y si ustedes vuelven a leer, una de las medidas, no la única, pero la medida más costo efectiva, significa poner un impuesto. Porque es que esto está estudiadísimo, se hizo con el tabaco y se disminuyó el consumo, sobre todo en los niños, que son los más vulnerables para ir a comprar esto. Pero repito, aquí hay un tema ético, porque los más pobres de este país tienen que comer lo peor. Doctora Cerón, estando ahí de pie y tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, la invito para que responda a la siguiente pregunta, que la formula Santiago López, director de la Cámara de Industria de Bebidas de la ANDI. Los promotores de estos impuestos señalan que la industria y los demás miembros de la cadena, tenderos, restaurantes, hoteleros, bares, sector azucarero, tienen un conflicto de interés que invalide sus argumentos y sus estudios, al punto que descalifican la evidencia cuando provienen de universidades e investigadores que de una u otra manera han tenido vínculos con esos actores. Bajo esa misma teoría, no consideran que las ONGs, funcionarios de gobierno, universidades e investigadores que de una u otra manera han recibido recursos para promover el impuesto o beneficios de organizaciones que promueven este impuesto, también tendrían un conflicto de interés y sus planteamientos deben ser invalidados. Hola Santiago, agradezco mucho esa pregunta porque me interesa mucho hablar del tema de conflictos de interés. A nivel internacional, y está reportado, hay reportes de la OMS, los estudios pagados por la industria de bebidas en el mundo señalan que no hay impacto alguno. Los estudios independientes de universidades señalan que sí hay impacto. Pero hablando de conflictos de interés, me gustaría mucho hablar de las decisiones que se van a tomar en el Congreso, porque como tú lo señalas, aquí sí hay muchos parlamentarios y muchas entidades que son financiadas no solamente por la industria de bebidas, sino del azúcar y otro tipo de industrias. Entonces uno se pregunta como ciudadano si los parlamentarios van a votar sin conflictos de interés o van a votar con conflictos de interés a favor de una industria sin sopesar la salud pública. Yo creo que es muy interesante esa pregunta y que aquí hay que mirar que no tenemos como país, menos en un proceso de paz, por qué oponer los derechos económicos a los derechos en salud. Lo que tendríamos es que armonizar y darnos cuenta que estamos hablando de la mitad de la población colombiana afectada y que eso amerita una política pública. Pero sin duda, ninguno de nosotros tiene un interés, todos tenemos aquí un interés. El tema es, ¿estamos en un interés por la salud pública o estamos en un interés solamente económico? Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Marta Janet Sandoval es su testigo. La invitamos a pasar aquí al estrado para que contribuya con sus argumentos. Ella es investigadora económica de impuestos saludables y bebidas azucaradas, economista de la Universidad Nacional, especialista en planificación y administración de desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Fue directora
de Área Económica Social de la Corporación Viva la Ciudadanía, fue subdirectora operativa y subdirectora técnica de métodos educativos y operativos del IDIPRON y subdirectora de fortalecimiento de la Organización Social de IDPAC. Perteneció al Departamento Nacional de Planeación DANE. Doctora Sandoval, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Comencemos de inmediato con el interrogatorio. Doctora Sandoval, me gustaría mucho que nos pudiera compartir las investigaciones al respecto de los argumentos económicos que se han dado aquí y que pudiéramos compartir cuál es la evidencia, porque encontramos datos de la misma industria que contradicen algunas de las cosas que se han planteado en esta noche. Digamos que mirar los impactos del impuesto, que es un impuesto justamente con fines de salud pública, se tiene que hacer en sus justas dimensiones en ambas miradas, en el tema de salud y en el tema económico. En el tema económico en particular, yo quisiera dejar 3 elementos puestos en esta conversación que amerita que toda la audiencia lo sepa y amerita que también la industria los mire con mucho más detenimiento. México, el caso de México. No es del todo exacto decir que se cerraron tiendas, que hubo despidos a causa del impuesto en sí mismo. Si usted mira una encuesta que hizo el PAR de FENALCO en México, esta encuesta lo que a usted le está diciendo y le preguntan a las tiendas, a los tenderos, qué es la mayor afectación económica que han tenido. Y lo preguntan en 2016. En un 50% lo que responden las tiendas es que la mayor afectación económica que han tenido tiene que ver con 3 asuntos fundamentales. El primero de ellos, con el cambio de régimen tributario de repecos a formalización. El segundo, con la inseguridad. Y el tercero, con lo que ellos llaman el comercio ilegal, es decir, la venta de productos por fuera de tienda. Esto no quiere decir que el impuesto no haya funcionado. Esto lo que quiere decir es que hubo una disminución del consumo de bebidas azucaradas del orden del 12% para el primer año y del orden del 8% para el segundo año. ¿Qué quiere decir? Que sí hay posibilidades de sustitución. Se cerraron ahí en el caso de México cerca de 30.000 tiendas y se aumentó al 12%, pero no disminuyó la obesidad. En un año, digamos, es muy poco el tiempo para hacer esa mirada entre obesidad y reducción del consumo, que es justamente una de las cosas que la industria no le ha dado, digamos, en la argumentación el beneficio al impuesto. En un año tú no reduces la obesidad, requieres un poquito más de implementación del tiempo. Pero vuelvo a insistir, el cierre de las tiendas no tiene que ver con el impuesto dicho por los mismos tenderos. El cierre de las tiendas tiene que ver con el cambio de régimen tributario que les implicó otras cuestiones económicas a los tenderos y tiene que ver fundamentalmente con la inseguridad para los tenderos. El informe está puesto en internet, AMPEX se llama la asociación que lo hace. Perfecto. Vamos a continuar entonces con el interrogatorio, doctora Cera. Sí. Me gustaría mucho que me comentaras cuál fue la real razón por la cual en Dinamarca se sacó el impuesto, pero también que otros países y ciudades en el mundo como tendencia vienen poniéndolo con efectos positivos. Dinamarca, hay que hacer una precisión con lo que pasó con la abolición del impuesto textualmente. El impuesto que se elimina fue un impuesto ubicado en el año 2011, donde hay una mezcla entre el impuesto de bebidas azucaradas, pero fundamentalmente el que sale es el impuesto a las grasas, que fue un impuesto que duró apenas 18 meses y fue más por presiones y lobbying, digamos, del sector económico que por la ineficacia del mismo impuesto. Pero hay que mirar en detalle de qué impuesto estamos hablando en Dinamarca, porque el que se abolió fue el que se implementó. Exactamente. Uno es de las bebidas, que está desde 1930, y el del 2011 es el de los y alimentos. Se abolió. Y se abolió esa mezcla que se hizo de los dos. O sea, pero el resultado en Dinamarca es pero la obesidad es la del misma, contrabando. la obesidad sigue y el contrabando. Lo que pasa es que, bueno, me gustaría, tú que has investigado el tema, que lo pudieras aclarar y también decirnos qué ciudades y otros países como tendencia vienen haciéndolo en el mundo. No es cierto que en México, yo quiero reiterar en eso porque cerramos entonces mi conversación y lo quiero decir, digamos, tranquilamente, pero estamos cerrando mi conversación con que efectivamente se cerró en México. No, en México no se cerraron las tiendas en las dimensiones que están hablando. Y el desequilibrio que hubo con el comercio, quiero insistir, tiene que ver con otros factores distintos al impuesto, con toda la evidencia que hay alrededor de eso. Quisiera que pudiéramos dejar eso también dentro de las conclusiones en el... Usted acaba de mencionar que uno de los motivos fue el incremento de informalidad. Y se da
por contrabando, simplemente de los tres motivos que está dando, que dicen los señores de AMPEC que son los causantes de afectación a los tenderos, está el tema de contrabando, que es lo que siempre que se incrementan algunos impuestos termina ocurriendo. No fue eso lo que yo dije. Lo que textualmente dice el estudio es el aumento de las ventas informales, que es histórica en México, que ha sido su gran problema, y no las ventas informales de gaseosas. Es el conjunto de la venta del comercio minorista, que es un tema que hay que evaluar también en Colombia. En Colombia las tiendas no venden únicamente gaseosas. Un estudio de la ANDI del año 2013 dice que dentro de los 50 productos más rentables y dentro de los 50 productos más vendidos no están las gaseosas. Ese mismo estudio también lo hace Fenaltiendas un año después y se sigue sosteniendo. Pero supongamos que entonces 3 años después, que no hay, digamos, por parte del DANE, pero 3 años después, ¿qué podría pasar con eso? Unos cálculos hechos por el economista Ricardo Bonilla nos dice que de acuerdo a las disminuciones en las ventas de gaseosas, el impacto a nivel nacional sería apenas del 2.1%. Quisiera cerrar con la pregunta que me hace la doctora Cerón, y es dónde más se ha implementado, porque hacemos mucho énfasis en dónde no ha funcionado, pero no hacemos énfasis en dónde ha funcionado. No es gratis que en México, efectivamente, la disminución del consumo de gaseosas se hizo el primer año 12% y el segundo año 8%. En Hungría, después de su implementación, las reducciones son del 32%. En Berkeley, después de su implementación, hubo una reducción del 21% de las gaseosas, con una connotación que, si queremos hacer una política armonizada, con un incremento de la venta del agua, es decir, la posible sustitución no es posible, es real. Tú puedes sustituir el agua, el consumo de gaseosa por consumo de agua. Pero es más, háganle un seguimiento ahorita al sector lechero que está pensando el impuesto. El sector lechero está pensando que esta es una oportunidad para que se incremente el consumo de leche, que está por los niveles mucho más bajos de lo que la misma FAO está diciendo debería ser el consumo de leche. Aprovechemos de una vez para comenzar el contrainterrogatorio. ¿Qué opina usted de si en lugar de incrementar los impuestos a las bebidas azucaradas como gaseosas o como leches saborizadas y cosas por el estilo, más bien hacemos algún tipo de esfuerzo desde el gobierno para disminuir los impuestos de los elementos que conducen a las personas a hacer deporte? Hablamos de calzado deportivo, de bicicletas y de este tipo de elementos. ¿No sería algo mucho más valioso, donde no estaríamos afectando a la gran cantidad de tenderos que estamos afectando, y el tema de la canasta que tienen las personas más necesitadas? Porque si bien es cierto, desafortunadamente, cuando se habla de que se van a desayunar una leche chocolatada con un pan o con un roscón o algo por el estilo, es algo que no es lo ideal para el tema de salud. Vamos a la pregunta, doctor Herrera. Ok. Bueno, todo esto termina redundando en que las verduras y las frutas también tienen una cantidad de impuestos para su producción que terminan afectando a todos. ¿Qué opina usted de rebajar impuestos en este tipo de elementos que podrían llevar a mejorar la calidad de vida de los colombianos? De esos elementos, y además también de una canasta básica saludable. Lo que pasa es que deben ir en simultánea. El tema con el impuesto, que son impuestos saludables a productos que son demostrados, son dañinos para la salud, es que son medidas costo efectivas, es decir, tienen un efecto prácticamente inmediato. Esa es la razón, pero justamente la misma Organización Mundial de la Salud propone un paquete de medidas grande, donde la primera y la cabeza, y lo reiteró hace 2 semanas en una publicación donde dice la medida más costo efectiva es el impuesto para promover disminuciones en los consumos de esos productos dañinos. Pero efectivamente, también en políticas de mediano plazo, estas de más corto plazo, en políticas de mediano plazo se tiene que combinar con una promoción a la promoción de consumos de productos saludables. Hay que aclarar una cosa, siendo un impuesto para desestimular, ¿qué hace? Además de subir el precio, lo nivela con otros productos que los hogares pueden decir, no solamente los de más bajos ingresos, sino todos los hogares, yo no compro sino porque es más barato. Tú nivelas la gaseosa con los jugos. Pero adicionalmente quiero hacer una última precisión frente a esto. Se ha dicho que esto afecta el bolsillo de los hogares más pobres. Aquí lo que se intenta es reducir los consumos, no afectar el bolsillo. Tú no afectas el bolsillo cuando un producto como esto, si bien los hogares pobres son los que más consumen gaseosas, ese no es su gasto más importante. El gasto más... ¿Es en las familias de menor recursos donde más obesidad encontramos? Las tasas son generalizadas, son del 51% total nacional, son 17% en niños y niñas, con una prevalencia departamental del 52%. Perfecto, ambos. ¿Pero esa prevalencia está concentrada en estratos bajos? No. Se reparten todo el consumo. Que es donde más consumen las gaseosas. Sí.
No está relacionado con la obesidad directamente el consumo de las bebidas azucaradas. Por tiempo ya debo interrumpirlos. A nuestros televidentes ya ustedes tienen oportunidad de ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Pueden emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Ya volvemos. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, demos inicio a los de conclusión. Comencemos por la Fiscalía, doctor Orrego. Bueno, primero, pues yo respetuosamente solicito al gobierno no impulsar este tipo de medidas y a los congresistas pues continuar con su trabajo que vienen haciendo muy bien a mi manera de ver, donde pues pedimos que no se apoye este tipo de situaciones. Cuando miramos lo que ocurrió, por ejemplo, en Francia, que lleva desde el año 2012 esta medida, hay un incremento del 20 al 21% en los temas de obesidad. Cuando hablamos de Noruega, que está desde el año 2010, va del 21 al 23%, y en Hungría, que lleva desde el año 2011, va del 21 al 22% también. Entonces encontramos que la medida no ha surtido el efecto que se espera. Y como bien lo vimos al final de la pregunta de la testigo, el tema de la obesidad está por parejo en todos los estratos y se supone que el mayor consumo de bebidas azucaradas está en los estratos más bajos. Eso también nos permite pues, decir que no es el efecto, no se va a conseguir el efecto que se quiere con esta medida, pero sí una inmensa afectación a las familias de los tenderos que vienen trabajando día a día con toda su fuerza, los que se vienen tratando de formalizar y las personas que más necesidades tienen. Muchísimas gracias. Demos ahora el uso de la palabra a la defensa, doctora Cerón. Bueno, quiero empezar por decir que quizá me malinterpretaron y yo tengo mucha fe en que el Congreso de la República va a sopesar todos los temas de salud para tomar una decisión adecuada. Hay un estudio de Kantar World Panel del 2016 en Colombia que señala que la quiebra de las tiendas de barrio obedece fundamentalmente a la aparición de los OXXO, los D1 y todas estas otras cadenas grandes que se han repartido en pequeños lugares y que están en las tiendas, en los barrios compitiendo con la tienda de barrio. También quisiera señalar que el tema de la obesidad por supuesto es un tema multicausal, pero insistir en que hay evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud no miente, es la organización máxima autoridad en el mundo con toda la información, y cuando ellos abren la boca la abren sobre evidencia científica y eso no podemos descartarlo. Quiero invitar a que se den cuenta que estamos hablando de países donde ha funcionado, de lugares donde ha funcionado, y que por contrapartida los otros estudios de los que se habla no hemos podido tener acceso a ellos para conocer en detalle cuál es la metodología y cómo se han realizado. Y quisiera terminar diciendo que Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Aquí tenemos la posibilidad y la obligación ética de alimentar adecuadamente a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas con alimentos de calidad. Y creo que si pedimos una política pública tenemos que apuntar fundamentalmente ahí. Nosotros no estamos en contra de la industria nacional porque por lo demás hemos estudiado las implicaciones que esto tiene, no solamente para las tiendas, y ya se ha dicho aquí evidencia, para la industria azucarera, que solamente usa el 10% de toda la caña que produce para el azúcar. Y quisiera terminar diciendo, efectivamente, retomando un señalamiento que hacía la doctora, Colombia ni siquiera las bebidas azucaradas las están endulzando con azúcar de caña. Están endulzándolas con productos que están endulzantes que traen de otras partes, como la fructosa alta densidad, cuya importación se ha crecido en más de un 70%. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Ustedes han escuchado ambos argumentos. ¿Comparte usted la postura de la Fiscalía, de la Defensa? Permítanos conocer su opinión ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos para conocer su veredicto. ¿Debe aumentarse el impuesto a las bebidas azucaradas? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctora Esperanza Cerón, con un 80%. La Fiscalía, doctor Juan Esteban Orrego, obtuvo un 20%. Doctora Esperanza Cerón, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Con mucho placer.
Esperamos que de la misma manera como el público ha votado a favor del impuesto a las bebidas azucaradas por razones de salud, de esa misma manera el Congreso de la República vote. Muchísimas gracias a los representantes a la cabeza de la Fiscalía, de la Defensa, de igual manera a nuestros testigos por el aporte a este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes el análisis y el debate de otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!